Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor, reconociendo que tú eres el Dios del cielo y de la tierra. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que siendo Dios, se despojó de su gloria, se despojó de su reino para venir a este mundo, Señor, y hacerse semejante a nosotros. Y por causa de ese nacimiento maravilloso y de Cristo Jesús, que creció sin ningún pecado y murió en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Papito Dios, por el nacimiento de Cristo en este mundo, porque es una bendición muy grande para todo el ser humano. Es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Te bendecimos y permítenos, Señor, aprender en esta mañana acerca de lo que es la Navidad. Amén y amén. Amén. El próximo domingo, mis hermanitos, vamos a tener lo que llama un ágape, o sea, vamos a compartir los alimentos. Entonces, están cordialmente invitaditos con sus familias para que vengan. Ustedes saben que el querido pastor Mario, que es un pastor que venía aquí hace muchos años, sino que está un poco ya enfermo y con sus años ya no puede venir. Pero cada año él manda para que hagamos pues el ágape y compartamos aquí los alimentos en las iglesias. Entonces, dentro de 8 días les esperamos a las 8 y a las 10 de la mañana. Vamos a ver hoy el significado de la verdadera Navidad. Malaquías capítulo 4, versículos del 1 al 6. Malaquías 4, del 1 al 6. Me han preguntado mucho acerca de ese tema, entonces quise enseñarlo a la iglesia para que tengan el conocimiento acerca de la Navidad. Ya que por medio de YouTube, por el internet, encontramos que hay predicadores que hablan en contra de la Navidad y prácticamente ellos dicen que si el cristiano celebra la Navidad se está paganizando, que se va a perder, que se va a condenar. Y hoy yo quiero enseñarles la historia de la Navidad en el cristianismo, que es muy diferente a lo que ellos dicen en cuanto al paganismo. Malaquías 4 del 1 al 6. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Digan, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Esta es una profecía acerca de Cristo. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestro pie, en el día en que yo actúe, ha dicho el Señor de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. El último libro que se escribió en el Antiguo Testamento es el libro del profeta Malaquías. Entre Malaquías y la venida de Cristo pasaron 400 años. A esos 400 años se le llama el silencio de Dios, porque en esos 400 años no se escribió ningún otro libro que fuere inspirado por Dios. Y resulta que precisamente la Navidad es eso, que Dios le vuelve a hablar al hombre después de 400 años. La palabra Navidad significa nacimiento, que viene del término natividad. Y Navidad, más que una tradición, es una transformación. Es una transformación. Porque el mundo ha vuelto la Navidad simplemente en una tradición y desafortunadamente se están perdiendo los principios de la Navidad. Porque hoy en día se celebra la Navidad sin Cristo. Se ha vuelto en una fiesta pagana porque se perdió el verdadero significado. Las personas piensan que Navidad es una fiesta que hay que celebrar. Hay que traer licor, hay que fumar cigarrillo, hay que hacer parranda, hay que tener relaciones sexuales, es tiempo de paseo. Y verdaderamente se apartaron del significado del nacimiento de Cristo o de la Navidad. Entonces ya se celebra Navidad sin Cristo. Y se han levantado una gran cantidad de personajes que están suplantando al Hijo de Dios como Papá Noel y otros, que estaría hablando más adelante acerca de eso. Entonces dice la profecía que vendría nuestro sol de justicia.
que vendría el Hijo de Dios a este mundo y que levantaría un profeta con la unción de Elías que prepararía el camino del Señor, que ese fue Juan el Bautista. ¿Cuándo comenzó la Navidad? En los primeros 300 años del cristianismo fue una iglesia pura, una iglesia doctrinalmente estable, una iglesia sometida a los principios de Dios y a la Escritura. Resulta que en aquellos tiempos en Roma y en algunas otras culturas se celebraban fiestas paganas, especialmente el 25 de diciembre, y se adoraba al dios Mitra o al dios Sol en ese tiempo. Entonces era un festival pagano en Roma y en otros países. Se adoraba al dios Sol, le hacían ofrendas al dios Sol, sacrificios al dios Sol. Resulta que el cristianismo, siendo puro, viendo esa fiesta pagana, quería redimir esa fiesta para Cristo. ¿Qué significa? Reemplazar una fiesta pagana por una fiesta que le dé gloria al Señor. Como nosotros quisiéramos en cuanto a las ferias de Manizales, que esas ferias se acabaran por todo el contexto pagano y de pecado que hay, y en lugar de las ferias hubiera un festival para Cristo, de predicación, de evangelismo, de exaltación al Hijo de Dios. Entonces esa primera iglesia comenzó a trabajar en eso y comenzaron a recordar en diciembre el nacimiento de Jesús, y comenzaron a enseñar algunos que Cristo nació el 25 de diciembre, pero nosotros los cristianos sabemos que Cristo no nació en diciembre, sino que nació en el mes de octubre. Pero no es ningún pecado celebrar el nacimiento de Cristo en diciembre, así como cuando usted cumple años, por ejemplo en marzo, y se lo celebran en mayo o en abril, un mes después o 2 meses después. Entonces no hay ningún problema en cuanto a eso, el recordar el nacimiento de Cristo en diciembre. Entonces el cristianismo conquistó el imperio romano y cayó la fiesta pagana al dios Sol, y quedó la fiesta a nuestro Señor Jesucristo, nuestro sol de justicia, como dice el libro de Malaquías. Digan conmigo: Jesucristo es mi sol de justicia. Entonces nosotros en Navidad estamos celebrando el nacimiento de nuestro sol de justicia, que en sus alas traería salvación, la redención al mundo. La Navidad verdadera se centra en Cristo. No debe estar centrada en otra persona ni en otras actividades. Hoy en día las personas arman el árbol. Pregúntele: ¿por qué arma el árbol? No, porque mamá me lo enseñó y mi abuelito. Pero ¿qué significa? No saben. ¿Por qué pone usted luces en la casa y decoración verde y guirnaldas? ¿Por qué lo hace? No lo saben. Simplemente lo hacen por tradición, pero no conocen el significado de esos símbolos que nacieron en el cristianismo. ¿De dónde vienen los villancicos? ¿Por qué se pone una estrella arriba en el árbol? ¿Por qué en diciembre cantamos al Hijo de Dios? Y hoy vamos a responder a todo eso. Características de la Navidad. Si ustedes quieren, puedo regalarles esta hojita de dentro de 8 días. ¿Les gustaría? Bueno, para que les quede el material. Entonces me comprometo que el pastor Leonardo va a sembrar estas hojas dentro de 8 días para todos. Sí, gracias, Leito, desde ya, gracias por regalito. Entonces cuenten con la hojita dentro de 8 días. Primero, Navidad es el rompimiento del silencio de Dios que tuvo durante 400 años para con la humanidad. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1 es el rompimiento del silencio de Dios para con la humanidad. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2. Hebreos capítulo 1 versículos 1 y versículo 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Antiguo Testamento, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la antigüedad Dios habló a través de los profetas, y cada profeta traía una verdad limitada de Dios. Por eso usted, para entender todo el Antiguo Testamento, tiene que ver a todos los profetas en un conjunto. Era como una especie de rompecabezas. Dios le daba una parte del mensaje a un profeta, a otro profeta otro pedacito. Iban armando el rompecabezas. Pero cuando vino el Hijo de Dios, vino la verdad absoluta y completa para toda la humanidad.
En aquellos tiempos fueron los profetas, ahora es el mismo Hijo de Dios que trajo la verdad desde el cielo. Por eso nosotros oímos las palabras de Jesús, seguimos las palabras de Jesús, los mandamientos de Jesús, porque Él es Dios mismo encarnado, superior a los profetas, superior a Moisés, superior a Aarón, superior a Melquisedec, superior a todas las cosas, porque Él es la gloria de la semejanza de Dios. Tenemos al Hijo de Dios en nuestras vidas. Entonces Dios en este tiempo nos ha hablado por el Hijo. Cuando usted vaya a estudiar la Biblia, usted tiene que entender el orden de autoridad bíblico. El primer nivel de autoridad es qué dice Jesús sobre un tema. Por ejemplo, el perdón. Entonces, primero vamos a ver qué dice Jesús sobre el tema. Segundo, miramos qué dicen los apóstoles sobre el tema. Y tercero, miramos qué dicen los profetas acerca del tema. Pero el orden de autoridad es primero el Hijo de Dios. Segundo, la Navidad es el cumplimiento de promesas, porque promesas que se le habían hecho a Israel y que no se habían cumplido por siglos y por más de 1000 años, ahora vienen a traer un cumplimiento en el nacimiento del Hijo de Dios. Dios le prometió un redentor a Israel y ahora Dios está cumpliendo su promesa, y eso nos habla que la Navidad es un tiempo de cumplimiento de promesas. En este tiempo usted debe preguntarse: ¿qué promesa hay de Dios para mí? ¿Qué promesa en mi vida hay que no se ha cumplido? Y puedes decirle a Dios: Señor, cumple tus promesas a mi vida, porque Él es fiel y verdadero. Y la Biblia dice que las promesas de Dios en Cristo son sí y son amén. ¿Qué promesas de Dios hay para ti? ¿Qué promesas de Dios hay para tu vida? Isaías 40, versículos del 1 al 5. Isaías 40, versículos del 1 al 5. Isaías 40 del 1 al 5, esa es la profecía de Jesús. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. La venida de Cristo iba a traer consuelo. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces de que su tiempo ya es cumplido y que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino para Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios da la promesa de que vendrá un redentor y que enviaría a una persona que prepararía el camino para Jehová, y esa persona es Juan el Bautista. Esta profecía tiene cumplimiento en Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo capítulo 3, el versículo Mateo 3, versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y estaba Juan vestido de pelo de camello. O sea, Juan el Bautista era el cumplimiento de esa profecía, que venía a preparar el camino para Jehová y que todos verían esa gloria, porque Jesucristo es Jehová y Jehová es Jesucristo. Jesucristo es Dios y Dios es Jesucristo. Esto debe quedar bien en claro. Y esta profecía se demoró siglos en cumplirse, como 600 años, pero Dios la cumplió. Aunque las palabras que Dios te ha dado y las promesas de Dios se tarden por un momento, debes simplemente tener paciencia y fe, porque Dios cumplirá su palabra. Dios cumplirá lo que ha prometido a tu vida. Dios no falla, porque Dios es fiel y verdadero en ese sentido. Amén. También se le aparece a Zacarías y a Elizabeth, un par de viejitos que no podían tener un hijo, y les promete que iban a tener un hijo y que sería grande, y que era Juan el Bautista, que prepararía el camino para el Señor. ¿A quién se le aparece el Señor? Se le apareció a un par de ancianitos. Cuando se va a manifestar la Navidad, el nacimiento de Cristo, el Señor no envió sus ángeles a que le dijeran a Herodes que iba a nacer el Mesías. No envió los ángeles a los duros, a los poderosos, a los ricos, sino que envió sus ángeles a la gente humilde,
a los ancianos, a los que tienen un corazón para Él. En Navidad Dios vuelve a hablar, pero ¿a quién le habla Dios? Al humilde de corazón. Dios le habla a la gente más sencilla, a la gente que verdaderamente tiene el temor de Él. Y si aparecen los ángeles a los pastores en el campo, hoy ha nacido el Redentor de Israel. Dios vuelve a hablarle a la gente humilde y sencilla. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, necesitas, hermano, ser humilde y sencillo. También la palabra Navidad tiene una raíz, y es la raíz de un término que significa incomodidad. Digan, incomodidad. María se iba a casar con José. Estaban desposados, estaban comprometidos. ¿Y qué sucede cuando dos personas se van a casar y va llegando el tiempo del desposorio, del matrimonio? Las personas comienzan a hacer sus arreglos, que el vestido, cuál va a ser la comida, el vino que se va a dar, los detalles, qué vamos a hacer. Y José y María estaban en esa preparación cuando un día María estaba de pronto en la casa barriendo, o de pronto haciendo un sancocho trifásico, alguna cosa, cuando se aparece el ángel Gabriel, el mensajero. María, y ella se sorprende y se llena de temor. No temas, porque has sido escogida. Y te tengo una buena noticia: vas a quedar en embarazo por el poder del Altísimo. Piensen en esto: una jovencita de 14, 16 años, que se le aparece un ángel que está preparándose para el matrimonio, y un ángel le dice: vas a quedar en embarazo. ¿Qué pensaría ella? ¿En embarazo de quién? ¿Será que voy a acostar con José antes de tiempo? No puede ser. Ella comenzó a pensar pues muchas cosas y se confundió. Pero ¿cómo en embarazo si no he conocido varón? Y el ángel le dice: no te preocupes, el poder del Altísimo vendrá sobre ti y su sombra te cubrirá, y será engendrado el Hijo de Dios. María comenzó a pensar: ¿cómo así que una sombra va a venir sobre mí y voy a quedar en embarazo? Ella comenzó a pensar, a reflexionar. Pero María aceptó la voluntad del Señor y dijo: hágase en mí conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. ¿Qué sucedió en la Navidad? Dios incomodó a una mujer para que la palabra de Dios se hiciera carne. Y así el Señor en esta Navidad nos está incomodando para que la palabra se haga carne a través de nosotros. Porque en Navidad hay muchas cosas que te ofrecen: licor, vicio, parranda, fiesta, festivales y muchas cosas. Vendrá la tentación, vendrán los ofrecimientos, y tú tienes una opción: o permitir que la palabra de Dios fluya a través de ti para hacer su voluntad, o rendirte al mundo. Si ya te acoplaste al mundo, hermano, estás grave. María se incomodó por causa de la palabra del Señor, y de ahí viene también la palabra natividad. Piensen a María pensando: ¿cómo le explico a mi papá? Si tenía papá o mamá. Mamá, sí, mi hijita, tengo una noticia que contarte. Ay, hijita, cuéntame. Te voy a contar, mamá. Es que estoy en embarazo. ¿Qué pensaría por la mamá? Este José la embarró, se la acostó antes de tiempo. Eso pensaría por la mamá. Imagine para explicarle al papá, y luego para explicarle pues a José: Chepe, José, yujujuju, venga que te tengo una buena noticia. Y José llega: cuéntame, mi amor, mi reina, mi vida, mi tesoro, mi amorcito de chocolate, cuéntamelo todo. No sé si te va a gustar, pero es una buena noticia, José, para que te alegres conmigo. Cuéntame, mi reina preciosa, estoy en embarazo. ¿Ustedes qué piensan que pasó por la mente de José? ¿De una? ¿Y de quién? Es una confusión para José impresionante, y él decidió dejar a María encubiertamente porque pensó que María la había embarrado con otro. Pero Dios, como es fiel a su palabra, y María obedeció a la voz de Dios, Dios no le iba a dejar en vergüenza, y le envió en sueños un ángel a José y le dijo: no la dejes, José, porque lo que en ella se ha engendrado ha sido por el Espíritu Santo de Dios. Y José recibió a su mujer, y ya conocemos toda la historia, porque de ahí en adelante ninguno ha nacido por obra del Espíritu Santo. Amén. Pastor, quedé embarazada. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Eso ya no.
Fue solamente para María. ¿Por qué Jesús tenía que nacer directamente por el Espíritu Santo? La respuesta es muy sencilla. Porque si un hombre y mujer se unen, engendran un bebé, y ese bebé nace con la naturaleza pecaminosa. Por eso Cristo no podía nacer de hombre ni de mujer. Pues directamente tenía que ser incorporado todo directamente de Dios, quien puso a Jesús en el vientre de María, y por eso Jesús nació sin una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué nosotros pecamos? Porque tenemos naturaleza pecaminosa. Cristo no la tuvo, y Él venció el pecado cuando llegó la hora de la tentación. También Navidad tiene que ver con que Dios se despoja de su gloria y se humilla por nosotros. Dios se despoja de su gloria y se humilla por nosotros. También pueden colocar Mateo 1, 18 al 25, donde menciona la historia que les relaté. Filipenses capítulo 2, versículo. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él tomó la decisión, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si hay alguien que verdaderamente se ha despojado de todo, se llama Jesús. Algunos dicen: no, yo dejé el cigarrillo por Cristo. Pero Cristo dejó su reino. No, yo dejé esa personita porque no me convenía, pues por Cristo. Pero Cristo dejó su gloria, dejó su reino, dejó el cielo para hacerse un hombre semejante a nosotros, sentir lo que nosotros sentimos. Pero no solamente se hizo un hombre, se hizo un servidor. Y se hizo el servidor, ¿cómo es que se dice? Es que en los tiempos bíblicos, en las casas de los hacendados habían varias clases de esclavos, y el esclavo de más bajo rango era el que le lavaba los pies a los invitados que llegaban a la casa. Y Cristo no solamente se hizo hombre, sino que se hizo como el esclavo de más bajo rango, y fue y le lavó los pies a sus discípulos. Hermano, qué humildad la del Señor, qué humildad. Y a veces nosotros nos sentimos humildes, hermano, pero en verdad hay mucho orgullo en nosotros, prepotencia, arrogancia. El Hijo de Dios, que está rodeado de la gloria, ángeles le adoran, arcángeles, serafines, que todas las cosas fueron creadas por Él, le rinden tributo y alabanza, y se despoja de todo eso para venir a ser semejante a nosotros, por amor, para redimirnos. La Navidad consiste en que Dios se hizo hombre. No es como dicen los testigos de Jehová ni los adventistas, que dicen que Jesucristo es la reencarnación del arcángel Miguel. No, Él no es la reencarnación del arcángel Miguel. Él es el creador del arcángel Miguel. Tampoco Él es Jesucristo superestrella como una película de hace muchos años, sino que Él es el creador de las estrellas, porque Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre. Creó este mundo y luego Dios viene a caminar en este mundo. Cuán grande es el amor de nuestro Dios. Entonces la Navidad es el rompimiento del silencio de Dios y nuevamente se comunica con el hombre. Desde 1517 la iglesia se divide en dos: iglesia católica e iglesia cristiana. Escuchen bien, la iglesia fue una desde el primer siglo hasta 1517, cuando la iglesia se dividió en dos: iglesia católica y iglesia protestante. Desde ahí en adelante, nosotros, la iglesia protestante o evangélica cristiana, nosotros hemos tenido ciertas tradiciones que la iglesia católica las ha adoptado y las ha llevado a la idolatría. La Navidad, la mayoría de lo que tiene que ver con la Navidad no nació en el catolicismo, nació en el cristianismo protestante. Pero el catolicismo ha tomado las tradiciones cristianas y las ha llevado a un extremo. Por ejemplo, ¿usted sabía que el clerigal o clerimán que usan los sacerdotes aquí en el cuellito, eso no es de los sacerdotes? Eso viene de los pastores en Inglaterra. Ese es un símbolo nuestro y representa que somos siervos o esclavos de Cristo. Entonces, a veces estamos criticando algo en ellos que no sabemos que nació en el mismo cristianismo.
Y asimismo hay muchas otras cosas que ellos han tomado. Por ejemplo, en los últimos años un grupo de sacerdotes comenzó a congregarse en iglesias cristianas para aprender a predicar, para aprender a ministrar, y por eso nació la Iglesia Católica Carismática, donde los sacerdotes oran por los enfermos, tienen misa de sanidad, imponen las manos, la gente se cae y comienzan a imitar al cristianismo. Y siempre ha pasado así en la historia. Ahora, voy a explicarle de dónde viene el árbol de Navidad. Algunas personas salen por YouTube hablando de los árboles paganos del Antiguo Testamento, las fornicaciones debajo de esos árboles, pero nada tiene que ver con el contexto cristiano. Lo voy a explicar de esa forma. Antes de que Cristo muriera en la cruz ya existía como un símbolo pagano. En el paganismo la cruz tiene un significado, pero en el cristianismo la cruz representa redención. La cruz es el símbolo del cristiano. Por eso la cruz está en todo el mundo, en casi todas las iglesias donde se identifican como cristianas. Para nosotros significa una cosa, en el mundo significa otra. Por ejemplo, ustedes han visto un pescadito que le ponen a los carros que dice Jesús. Ese pescadito es el ictus, que significa Jesucristo, Hijo de Dios, y era un símbolo de la cristiandad en los primeros siglos. Pero en el mundo el pescado tiene otro significado, pero para nosotros representa que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el que algo represente en el mundo cosas relacionadas con las tinieblas no quiere decir que en el cristianismo es lo mismo, no es diferente. Por ejemplo, los colores. En el mundo los colores tienen un significado. En el paganismo el rojo representa la muerte, la violencia. En el cristianismo representa la sangre de Cristo. Pues estas personitas que salen por YouTube no conocen mucho del cristianismo ni de historia de la iglesia, y comienzan a dar una cantidad de contextos y a sacar citas del Antiguo Testamento cuando no existía la Navidad ni Cristo había venido. Cuando hablamos de la Navidad nos estamos refiriendo es de Cristo en adelante, no lo que pasaba antes. Entonces ellos ven como paganos a los cristianos que arman un árbol, que le ponen bolitas al árbol, que ponen una estrella, que cantan villancicos, y piensan que esos cristianos están en pecado. No, hermanos, no es así. La tradición del árbol de Navidad nace con el reformador Martín Lutero en Alemania. Martín Lutero veía que en el tiempo del invierno todos los árboles se morían y se secaban, menos el árbol de pino, que quedaba verde. Y Martín Lutero decía que ese árbol de pino representaba a Cristo, porque era verde y porque había vida en medio de la muerte. Y desde ahí el cristianismo en toda Europa y en Norteamérica adoptaron el árbol de pino como un símbolo de Cristo es la vida en medio de la muerte. Y en la Navidad cortaban el árbol y lo llevaban para sus casas como un recordatorio de que Cristo es la vida en medio de la muerte. En el mundo hay caos, hay muerte, pero en Cristo hay vida. Y ahí nace la tradición del árbol en el cristianismo. Nada que ver con el paganismo, hermanos. Luego viene otro reformador, creo que es de Suiza, Calvino. Y Calvino veía que sobre el árbol de pino caía nieve, y esa nieve con la luna llena brillaba. Y Calvino dijo: así es Cristo, que es la luz del mundo. Y desde ahí comenzaron a colocarle velas al árbol, le colocaban algodón y otras cosas para representar que Cristo era la luz del mundo. Cuando ya descubrieron lo de la electricidad, entonces cambiaron las velas por alumbrados eléctricos para evitar incendios en las casas. Es muy sencillo. Entonces de ahí viene la tradición del árbol y viene la tradición de las luces. El árbol representa a Cristo en medio de Cristo, la vida en medio de la muerte, y las luces, Cristo es la luz del mundo. En Juan 8:12, mire lo que dice Juan capítulo 8:12. Entonces los cristianos tomaban símbolos, así como el judaísmo, aunque no adora ídolos, pero el judaísmo está lleno de símbolos, como la estrella de David y como muchos otros, como la menorá o el candelabro. Lo mismo, el cristianismo siempre ha tenido símbolos, como la cruz, el pescadito y muchos otros. Juan capítulo 8 versículo 12 dice: Jesús dijo, y otra vez les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Y cuando usted ponga luces en su casa,
Alumbrado, explíquele a sus hijos por qué hacemos esto en honor a que Cristo es la luz del mundo, que los niños entiendan. Pero simplemente hacen el alumbrado y la gente no sabe por qué. Cuando usted ponga el árbol de Navidad, explique, es que Cristo representa la vida en medio de la muerte. En invierno este árbol no muere, queda intacto, y así es nuestro Señor Jesucristo. La Navidad es Cristo, hablar de Cristo, predicar de Cristo, enseñar de Cristo. Es más, en la Navidad es el tiempo en que la gente está más sensible en cuanto a Jesús, donde sus corazones están preparados para recibir a Cristo. Juan 14:6, ya lo sabemos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestra vida. Dentro de los adornos que se ponen al árbol hay un bastoncito, no sé si lo han visto. Ese bastoncito es el símbolo de los pastores en los Estados Unidos y significa: el Señor es mi pastor. Ese bastoncito tiene 4 colores. Primero, el blanco, que representa la santidad. Segundo, dorado, representa la celestialidad. Tercero, el rojo, que representa la sangre de Cristo. Y cuarto, el verde, que representa la vida en medio de la muerte. Mire que todo es un simbolismo cristiano, pero la mayoría celebran la Navidad sin entender los símbolos. Ay, armemos, ay, decoremos. ¿Por qué no? No, pues porque todo el mundo lo hace. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Como el otro se tiró por un voladero, pues yo también. Como aquel fue donde Brujilda para que oraran pues por una llaga, entonces yo también. Y la gente vive así, haciendo las cosas simplemente por tradición. La estrella que ponen encima del árbol es en representación a la estrella que guió a los sabios que venían de Babilonia y se ponían ya encima. Pastor, ¿y qué de los regalos? ¿Es bueno o malo? Bueno, les voy a explicar. La Navidad no tiene que ver nada con regalos. La Navidad es simplemente Jesucristo. Han vuelto la Navidad en algo que simplemente es comercial. Y en diciembre se llenan los centros comerciales, se llenan los almacenes, porque la gente quiere comprar el aguinaldo navideño. Es más, a las personas que critican la Navidad, cuando les dan el regalo navideño, ellos no dicen que no, lo reciben. ¿Qué le va a pagar pues el patrón? Es el regalo pues navideño, esos 10 millones. No, patrón, porque eso es pagano. No, lo reciben de una. Y comen hasta natilla y buñuelos. Mire, antes de explicarles pues esa parte, yo nací en una iglesia donde era extremadamente radical con la Navidad. Hacían que la gente trayera los árboles de Navidad a la iglesia, los sacaban afuera y los quemaban. Uno pensaba que Chucky estaba columpiado en ese árbol. Serio. Uno veía un árbol y eso está endemoniado. Hermano, nos sembraron unas cosas tan fuertes. Entonces sembraban la división en las familias, porque usted el 24 no podía estar con su familia, sino en vigilia en la iglesia, porque no puede participar de lo pagano. Pero eso sí, aunque hacíamos eso, salíamos a ver el alumbrado. Ay, qué luces tan lindas. Seguro. Pero esa es la hipocresía de lo que tiene que ver el legalismo. Entonces, no es que esté mal dar un detalle en diciembre, pero escuchen esto, madres: no se endeuden para darle regalos a los hijos, porque Navidad no es regalos. Y conocí madres que en diciembre se endeudan 2, 3, 4 millones para darle regalos a los niños y trabajan todo el año para pagar la deuda. No hagas eso. Los regalos en honor a Cristo usted los puede dar todo el año, a cualquier hora. Hijito, ahorita en diciembre no hay. En enero, si puedo, cualquier otro día te doy un regalo. ¿De dónde nacen los regalos en Navidad? En el siglo VI había un hombre llamado Nicolás. Los padres de él eran dueños de minas de oro y él vivía en un castillo. Él no conocía lo que era por la pobreza. Como en Colombia hay personas de barrios pudientes que nunca han ido a un barrio pobre y no entienden la necesidad que hay. Los padres de Nicolás se van para un viaje y mueren, naufragan. Y resulta que Nicolás hereda una gran fortuna y minas, y un día desciende del castillo a la gente pobre y necesitada, y él se conmovió por el nivel de pobreza de la gente. Entonces él mandó en sus minas a hacer morrocotas de oro. De ahí vienen las morrocotas. Y la gente tenía la costumbre de colocar por la noche los pantalones o las medias afuera a la intemperie para que se secaran. Entonces Nicolás, que era cristiano, dijo esto: si Dios
Cuando me vio pobre espiritualmente, perdido en mis pecados, me regaló a su hijo, me compartió a su hijo. ¿Por qué yo no voy a compartir lo que también tengo? Y por eso en Navidad el costal rojo, la mediecita y todo eso significa: si tú tienes, ¿por qué no compartes? Y Nicolás bajaba por los barrios pobres y metía en los pantalones morrocotas de oro, en las medias. La gente se acostaba en la pobreza y al otro día tenían tremenda provisión. Y desde ahí nace la tradición de que en diciembre damos regalos, pero ¿a quién se le deben dar? Al necesitado. Usted le da un regalo a su papá y su papá le da otro. ¿Es un intercambio o no? ¿Es un trueque? Usted le da a su hijo y su hijo: mamá, aquí está el aguinaldo. Eso no es Navidad. Mamá, ¿dónde están los juguetes? Eso me recordó ahorita al pastor Leonardo. Entonces, la Navidad, mis hermanos, no se rían, no se rían. La Navidad no tiene que ver con regalo. Entonces, si usted puede en Navidad darle un presente a alguien, hágalo en honor a Cristo. Eso lo hago porque Dios me dio el mejor regalo, a Cristo. Ahorita yo comparto contigo de lo que tengo, pero no se endeude. Porque usted: ay, yo le voy a regalar pues a mi esposo el regalo de Navidad, y su esposo pues le da otro. Eso es un trueque, es un intercambio. Eso no es Navidad. Navidad es darle algo a quien no tiene. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso todo lo que nosotros hacemos es en honor a lo que Cristo hizo por nosotros. Si usted entiende, si de pronto usted atiende ancianitos en un asilo, un centro de rehabilitación, si usted visita las cárceles, si usted hace cualquier cosa, hermano, es en honor a Cristo. Si Dios hizo lo mejor para mí, yo también voy a hacer lo mejor por los demás, por el amor y la misericordia de Jesús. Lucas 14, del 12 al 14. Cuando usted hace banquete y cena, ¿a quién llama? No, yo llamo al pastor Montes, que come más que una tarima de bobos, y al pastor Leonardo, que lo dobletea, y al pastor Fabián también. Y usted llama, entonces allí llegamos pues el sancocho entre los conocí y se invitan. Pero mire qué dice el Señor, Lucas 14, del 12 al 14. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Cuando usted da un detalle y la otra persona te devuelve algo, usted ya fue recompensado, perdió recompensa de Dios. Mas cuando hagas banquete o cena, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, y te será recompensado en la resurrección de los justos. Dele al que no tiene. El niño quiere un iPhone, un iPhone, un iPhone. Vaya todo a Mil, que allá venden de juguete. Él quiere unos tenis y tiene que ser Nike. Nike, cómprenles uno marca Repollo. Hermano y hermana, no esté complaciendo los caprichos de sus hijos, que vienen con sus exigencias y largas cartas de peticiones. No, enséñale a sus hijos: hijito, qué pena, es que la Navidad no son regalos. Si tengo, te puedo bendecir con algo. Si no tengo, no. Si no, en otro tiempo. Enseña el verdadero significado de la Navidad. Y más bien, miren, niños de la calle, de vecinos que están en pobreza, de gente en calamidad, de la viuda, el pobre, el huérfano y el enfermo, y haga algo por ellos. Y esa es la Navidad. Cuando lo hagas, di: es que Dios dio todo por mí, ahora yo quiero compartir de lo que Dios me dio. Lo hago en honor a Cristo. Por eso la Biblia dice: todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, dando gloria a Dios Padre por medio de Él. Qué sencillo. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, el versículo 23 dice: creo que es Romanos 6:26. Los estaba probando. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, ¿qué es dádiva? Regalo. Mire, la paga del pecado es la muerte,
mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo es el regalo de Dios para nuestra salvación. Lo hizo por amor, porque nosotros no podemos comprar la salvación. Entonces Dios la pagó en Cristo por nosotros. Por eso Cristo es el gran regalo por excelencia. Entonces lo que es Papá Noel es un personaje fantasmagórico que está representando, que está usurpando al Padre y al Hijo. Y ustedes ven que en Navidad todo es Papá Noel. Siempre es un viejo gordo, vestido de rojo y blanco, que sale ¡oh, oh, oh, oh! Y si se mete a un barrio peligroso es ojo, 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 ojo. Es al revés. Hermanos, escuchen. Escuchen. En diciembre casi todas las películas son de Papá Noel. Y él es el héroe, el que da los regalos, el que bendice a la gente. Usurpó el papel de Dios. Papá Noel es una abominación. No es papá ni es él. Y muchos lo cuelgan del arbolito y lo ponen grande en la casa y se toman fotos sentados en piernas de Papá Noel. Hermano, nada tiene que ver con la Navidad. Es más, si usted no sabía, a Papá Noel lo inventó la Coca-Cola. Creo que fue en 1936. Por eso Papá Noel viene con el rojo y el blanco, porque es el representante de la Coca-Cola. Y por eso Coca-Cola en este tiempo saca unas propagandas de niño pobre, un regalo, que se envían cartas y así. Y luego Papá Noel ahí, no, abominable, eso no es Navidad. Y esas películas de Papá Noel siempre sale pues acompañado de duendes que le ayudan, y del carro en el que sale pues volando como una bruja y toda esa parte, metiéndose por la chimenea. Y eso es pura falsedad. Enséñele a sus hijos que eso no tiene que ver nada con la Navidad. ¿De dónde nacen los villancicos? Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Otro, pues ¿quién me canta otro por ahí? Venid, hágale. Eso es pagano, te vas a condenar. No, no, escuche, hermanos, ¿de dónde vienen los villancicos? Los villancicos vienen de los reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley. Resulta de que ellos en Navidad, en la casa, comenzaban a cantar cánticos acerca de la venida de Cristo, en exaltación a Cristo. Por ejemplo, el villancico más famoso de la historia, ¿cuál es? No, Tutaina no es. Ni tuta ni taina. ¿Cuál piensan? Vamos, no. Noche de paz, noche. ¿Y sabe de dónde viene ese villancico? De el gran predicador y pastor John Wesley. Entonces, los villancicos vienen de los reformadores. Sino que el problema es que hoy le cantan a la vaca, le cantan al burro. No, no. Y tienen hasta villancicos pues para borrachos. Beben y vuelven a beber. O sea, eso, hoy han inventado tantas cosas que qué serenata. Entonces, en diciembre está bien que usted cante, y le cante a Dios en cuanto al nacimiento de Cristo. Hay algunas alabanzas que cantan aquí en la iglesia, donde se habla de que Él se hizo hombre, de que vino a este mundo, se despojó. El Hijo de Dios vino para salvarnos, para redimirnos. Qué lindo. Entonces los villancicos son de Dios, pero deben estar centrados es en Cristo, no en José, no en María, no en el burro, en la mula, ni en nada más. Las tarjetas de Navidad vienen de Inglaterra. En el tiempo de la Navidad se enviaban tarjeticas con mensajes positivos a la familia y a otras personitas en honor a la venida de Cristo. Le comenzaron a hacer dibujitos, y como quedaron lindas, luego se convirtió en una tradición que se tiene hasta el día de hoy, las tarjetas navideñas. Bueno, llegamos al pesebre. Llegamos al pesebre. ¿Dónde nació Cristo? En Belén, muy bien. Y muchas personas piensan que Él nació en una pesebrera con burros, vacas, gansos, gallinas. No, eso es un gran engaño. Hasta el mismo Papa Francisco no hace mucho dijo que
La vaca y el burro fue un engaño, que eso no existía. Porque recuerden que las personas más saciadas, las personas que eran más higiénicas en aquel tiempo era el pueblo judío. Y nunca se permitirían tener un bebé junto a una vaca y burro y boñiga y una oveja. Nunca lo harían. Dice que ellos llegaron a un mesón, que era un hotel que hospedaba a las personas en tiempos de censos o de festividades judías. No había espacio, entonces prepararon un lugar donde había paja y estaba totalmente limpiecito, y ahí nació el Hijo de Dios, pero él no nació junto a animales, porque la mayoría de pesebres ponen ahí a Jesús con el burro y la vaca. Eso es falso totalmente. ¿De dónde viene el pesebre? Uno fue San Francisco de Asís, que él en parte no fue católico del todo, sino que él fue más misionero y servidor pues a la gente pobre, y él un día quiso hacer una representación del nacimiento. Entonces puso una mujer, puso un hombre, a un niño en una paila, y entonces celebró la Navidad como recordando, y desde ahí pues muchos lo hacían. Y también hubo otro que era un hombre católico, que viendo en la opulencia de los cardenales, de los obispos, la opulencia, él hizo el pesebre en contra de ellos, para mostrar que si el Hijo de Dios, Dios vino en esa humildad, que el Hijo de Dios vino en esa condición, que hacían ellos viviendo en tanta opulencia. Y ese fue el inicio del pesebre. Nosotros los cristianos, por lo general, lo que no hacemos es el pesebre. Entonces ahí se ponen supuestamente al niño Dios. Primero, Dios no es niño, Dios es Dios. El que fue niño fue Jesús, la parte humana, no Dios. Entonces al decir el niño Dios, ya están distorsionando la imagen de Dios, para que lo entiendan. Resulta que le enseñan pues a los niños, el niño Dios viene. Entonces van y lo esconden por allá. El niño Dios te va a pedir, te va pues a traer regalos, pida lo que quiera. Y claro, y los niños comienzan a, como decía el pastor Leonardo, cuente con un regalo de Navidad, un transformer, bueno, alguna cosa se le dará, un carrito con 8 llantas para que juegue y juegue. Resulta, mis hermanitos, que entonces los niños hacen la lista, y los niños bien pobres, y luego llegan el 24 y no encuentran nada. Entonces salen y ven al vecinito que su bicicleta, sus cosas, y comienza a decir: Dios es injusto, al otro sí lo bendijo y a mí no. Usted tiene que enseñarle a los niños que el niño Dios no existe, que el niño Dios es papá y mamá, y que de acuerdo al presupuesto pueden o no pueden dar. Listo. Yo lo descubrí un día que me dormí debajo de una cama en Aguas Caldas, cuando sentí una bulla y abrí los ojos, cuando miré a mi abuelita con mi mamá entrando los regalitos, y ahí me di cuenta quién era el niño Dios. Porque antes de eso, cuando no sabía eso, yo me metía al closet donde estaba el presente, y era un niño Dios así grande, y sin que me vieran yo lo sacaba y lo cargaba y le daba picos y lo escondía sin que me vieran, y le hacía pues peticiones. Entonces me enseñaron a la idolatría. Entonces lo que es el pesebre, niño Dios, inicia a los niños en el mundo de la idolatría, más la mentira de que es él el que le va a traer. Entonces el 24 se llevan los niños para el patio. Mire para arriba, uno no ve nada. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ya va a llegar, ya llegó. Y uno, pero ¿por dónde entró? ¿Por dónde entró? Y cuando llega, se encontraba ya en el pesebre una cantidad pues de regalos, y a desempacar. Esos son los recuerdos de mi infancia en cuanto a eso. Sí, debajo de la almohada. Y no le daba mucho dolor de cabeza, ¿no? Bueno, escuchen, hermano, entonces el cristianismo no hace lo del pesebre. Por ejemplo, están los reyes magos, que eran sabios que venían de Babilonia, del oriente, a traer presentes a Jesús. Primero, la Biblia no dice que eran 2. Ya se me acabó el tiempo. Mateo 2, del 1 al 2, ahí les va a quedar.
Y Mateo 9, 2 del 9 al 12 y Mateo 2:11, ahí nos explica que no eran tres. Dice que llegó un grupo de sabios, podían ser 10, 20, 30. ¿Cuáles son los nombres de los tres? Malhechor, va a gastar y va a saltar. Esos son los tres. Malhechor, va a gastar y va a saltar. No, hermanos, la Biblia dice que era un grupo. No sabemos, era una comitiva tan grande que hasta el mismo Herodes lo recibió en el palacio. Podían ser 20 sabios, 30 sabios. Ellos eran astrónomos, estudiaban el universo. No eran astrólogos, que es la brujería, sino astrónomos. Estudiaban el universo y les fue revelado que por ese tiempo estaba naciendo el Mesías. Y la estrellita los guió por espacio de 2 años. Mire, cuando ellos llegaron a la casa de Jesús, Jesús ya tenía 2 años. Y en el pesebre lo muestran que nació y que ya llegaron. No. Cuando llegaron ya Jesús estaba grandecito. ¿Cuáles fueron los tres presentes? Incienso, mirra y oro. El incienso, Él es Dios, digno de ser adorado. El oro, Él es divino. Y la mirra se aplicaba sobre los cuerpos en la sepultura. Él es Dios encarnado que va a sufrir por nosotros. Mire los simbolismos. Y el oro lo iba a necesitar. ¿Por qué? Porque Herodes iba a perseguir los niños y José necesitaba la provisión porque se iban a ir un tiempo para Egipto. Así fue como sucedió. Entonces Dios está preparado de antemano para eso. Isaías 9:6. Ya voy a terminar. Isaías 9:6. No es pecado que la gente en Navidad tenga una cena en honor a Cristo. No es pecado. Si usted ese día quiere hacer algo especial, el 24, pero recuerde que es en honor a Cristo. Por lo tanto, nada de licor, hermano, no es para un desorden, un relajo, no, honre verdaderamente a Cristo. Isaías 9:6 dice, Isaías capítulo 9, el versículo 6 dice lo siguiente, Isaías 9:6. 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado poder será sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. La Biblia nos enseña a recordar no solamente la muerte de Cristo, sino también su nacimiento. Es un evento glorioso. El Hijo de Dios se hizo hombre. Y hay más citas en cuanto a eso. Entonces vuelvo y les digo, hermanos, debemos respetar la conciencia de las demás personas. Y si para una personita celebrar Navidad es pecado, es para ella, pues déjenlo. No es para debatir, ni para pelear, ni para que se confundan, porque cada uno es libre en cuanto a eso. La Biblia no manda que usted haga todo eso, no, pero es una festividad que el cristianismo siempre ha hecho en honor a Cristo. El 97% del cristianismo ha celebrado la Navidad. Los grandes avivalistas del mundo celebraban la Navidad. Entonces es una tradición nuestra que desafortunadamente el catolicismo la tomó y la ha llevado hasta la idolatría, y le cantan el árbol y hablan hasta de las novenas de Navidad. ¿Usted sabía que las novenas de Navidad solamente son en 3 países? Colombia, Ecuador y hay otro, pero en ninguna otra parte se hace. Eso no es sino de esta tierra. En otros países no hacen eso de las novenas. Espero que este tema les haya dado paz en su corazón. Si usted quiere armar el árbol, ya sabe el significado, hágalo con libertad. No lo quiere armar, no lo arme. O sea, el que lo hace, no critique al que lo hace, y el que lo hace, no critique al que no lo hace. Debe haber una plena libertad de la conciencia en ese sentido. Vamos a orar, vamos a estar sobre nuestros pies. Bendito Dios y Padre, cuán bueno eres, Señor. Tu palabra dice que todo don y toda dádiva descienden del Padre de las luces. Y es de tu presencia, Señor, que descendió el Hijo de Dios, el cual siendo
a semejanza e imagen de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, entregó su gloria, para hacerse un hombre semejante a nosotros, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, damos gracias por Jesús, porque sin el Hijo de Dios estaríamos perdidos. Sin el Hijo de Dios estaríamos muertos en nuestros pecados. Pero gracias a Jesús ahora tenemos vida y vida en abundancia. Qué humildad tan grande, Señor, de nacer en ese lugar tan simple y tan sencillo. Desde su nacimiento, Señor, manifestando ya esa humildad, esa ternura, ese amor, ese cariño, bendito Rey. Gracias, papá, porque Él no se quedó niño, sino que creció y se convirtió en un hombre. Y como hombre cumplió con su ministerio. Como hombre murió en la cruz y fue sepultado. Como hombre resucitó, y ahora como hombre está sentado a la diestra del Padre, como dice tu palabra. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Gracias, papá, por el regalo de Jesús. Hermano, dale gracias a Dios por un minuto. Agradécele por Cristo, porque a veces pues agradecemos por los alimentos, por los regalos que nos dan, por las bendiciones económicas, pero muchas veces no damos gracias por Jesús. Dile al Padre que estás muy contento, muy contenta, muy agradecido de que Cristo haya venido a este mundo, que el Hijo de Dios se haya introducido en esta tierra, el Hijo de Dios santo y puro, y vino a un mundo de tinieblas y de oscuridad. Y la única razón de su venida es el amor por tu alma, el amor por ti. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Gracias por el nacimiento de Jesús. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos por esa obra maravillosa, porque lo introdujiste a este mundo sin ningún pecado, limpio, sin mancha. Así fue desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz. A ti sea, Padre, siempre toda la gloria a través de Cristo. Y aprendimos hoy, Señor, que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo haremos en el nombre de Jesús, para gloria de Dios Padre. Amén. Dale ese fuerte aplauso al Señor. Amén, amén, amén. Amén. Mis hermanitos, en esos días una feliz Navidad. Amén. Y si hay algún detalle para el pastor, para los pastores, así sea una natilla, quedamos contentos. Mentira, mis hermanitos, que Dios les bendiga a todos. Que tengan un feliz día y bendigo a todos los hermanos que están conectados. Que la bendición de Dios esté sobre sus vidas en esta mañana. Que el Espíritu Santo los cubra y tengan paz. Amén. Bendición.